Hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Hegel aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a meter al análisis de la tan conocida y pues digamos susodicha dialéctica del amo y el esclavo en el pensamiento hegeliano, que bueno, pues es un tema fundamental por muchos sentidos, por muchos aspectos. Los primordiales de ellos que brevemente podemos mencionar en el contexto de esta pequeña introducción a la presente sesión es la influencia que ha tenido este tema de la dialéctica del amo y el esclavo para el pensamiento marxista y en gran medida para el pensamiento de filosofía política o político del siglo XIX, y que tiene sus reverberaciones y sus mutaciones para el siglo XX, y que pues en muchos sentidos todavía digamos en un aspecto sociológico muy inmediato podría, por ejemplo, explicarnos muchas de nuestras relaciones laborales, personales, incluso si tú quieres filiales o existenciales, ¿no? Pero bueno, en este orden de ideas, para entender, digamos, esta cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo, nos vamos a concentrar a tres aspectos, nos vamos a centrar en tres asuntos primordiales. El primero de ellos es entender precisamente por qué de la lucha por el reconocimiento de otra conciencia se genera este tipo de relaciones de subordinación o de dominio entre dos tipos de conciencias. Porque digamos que per se o a primera instancia de pronto no se alcanza a entender por qué, digamos, la lucha para que tú me reconozcas como una conciencia en sí, esto ya lo tratamos en el video de la semana pasada, va a derivar o va a implicar en que tú te conviertas en mi amo o que tú te conviertas en mi esclavo. Como que de pronto esto no se entiende a primera instancia o en primera apariencia, y esto es fundamental incluso para la discusión sobre las lecturas marxistas de la dialéctica del amo y el esclavo. En fin, ahorita les doy bibliografía al respecto. Y bueno, otro aspecto al cual nos vamos a concentrar en la explicación, análisis de la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, va a ser el asunto del dinamismo de esta misma relación dialéctica. Es decir, de pronto cuando pensamos en este tipo de relaciones de amo y esclavo, como que nos podemos ir con la finta o con la falsa impresión de que este tipo de relaciones son inamovibles, que no hay posibilidad alguna en que el amo pueda cambiar y se pueda volver a sí mismo esclavo, ni que el esclavo en determinado punto se convierta en amo, etcétera. Entonces esto vamos a explicar la naturaleza dinámica del asunto. Y el tercer aspecto que vamos a explicar de la dialéctica del amo y el esclavo versa sobre, digamos, las etapas o las actitudes por las que tiene que atravesar el esclavo para, digamos, conquistar la libertad, así entre comillas, genuina, y en este sentido emanciparse del amo. Entonces, muy brevemente, estas tres actitudes o momentos que nos describe Hegel, él mismo las denomina como la actitud estoica, la actitud escéptica y la actitud cristiana, que son falsas, como digamos, perspectivas o falsas apariencias de la idea de la libertad. Ahorita lo vamos a analizar, que se da en cada una de estas tres actitudes, las cuales, pues digamos, pavimentan o conformarían la escalerita hacia el espíritu objetivo. Entonces, por eso es muy importante el tema de la dialéctica del amo y el esclavo, en un sentido epistemológico, dentro de la teoría hegeliana. No entender esto implica no entender cómo cambia el espíritu subjetivo a espíritu objetivo. Pero bueno, ahorita nos vamos a meter en todos esos asuntos. Brevemente les recuerdo que me pueden dejar todas sus dudas, inquietudes, comentarios y demás que tengan aquí abajo en la cajita de comentarios. Y bueno, también les agradecería mucho si me apoyan dándole like a este video, porque de esta manera me ayudan a llegar a más personitas. Entonces denle like, por favor. Y bueno, brevemente, como ya es usual, doy una serie de comerciales preliminares. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos aquí. Otra vez la invitación a que me den like, eso me ayuda a crecer mucho y a llegar a más personitas. Por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que son miembros del Pensamiento en Llamas, y también a todas aquellas personitas que de pronto dan superchats o aprietan este botoncito del corazoncito en los videos, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas o monetarias que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo, y que bueno, pues en este orden de ideas yo puedo mantener esta oferta pública y gratuita como la de este curso sobre la filosofía de Hegel, abierta y disponible para
todas aquellas personas que estén interesados en estas temáticas. Entonces, un enorme agradecimiento a los miembros del canal, también a los mecenas que de vez en cuando dan donaciones a través del super chat o a través de este botoncito del corazoncito que está por aquí abajo en el video. Y bueno, en este orden de ideas te extiendo la más de las cordiales invitaciones para que te vuelvas un miembro del canal. Vas a obtener acceso a un grupo de Discord que tenemos, en donde podemos platicar de cosas un tanto sin censura. Hay una oferta de cursos exclusivos también para miembros, entonces ahí la puedes checar si te vuelves un miembro, y demás beneficios, ¿no? A cambio de tu aportación económica o monetaria. Ya para cerrar este comercial, te recuerdo que no importa y no te preocupes si tú quieres apoyar al Pensamiento en Llamas y de pronto no tienes dinero para hacerlo. Créeme que me apoyas muchísimo viendo estos videos, compartiéndolos con algún amigo o conocido que pueda tener intereses que compaginen con lo que aquí exponemos, y también me apoyas muchísimo dándole like, ¿no? Recuerda esto de el like. Bueno, y ya último comercial sería una otra cordial invitación a que se suscriban a este otro canal que yo tengo aquí en YouTube, El Abogado en Llamas. En este canal yo subo contenidos jurídicos. En este momento por allá estamos dando un curso de filosofía del derecho. Por si estás interesado en estas temáticas, bueno, te puedes dar una vuelta por este canal y apoyarme con este proyecto, suscribiéndote y activando la campanita del mismo. Te vas a encontrar el enlace a este canal en la descripción de este video, en el primer comentario destacado, y también a través de este como super chat que se despliega durante los estrenos en vivo de estos videos. Bueno, dicho todo eso, pues van las recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que pues también quieran seguir profundizando en este tema de la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, este libro que ven aquí al lado es un clásico para la temática de la dialéctica del amo y el esclavo, el de Alexander Kojève, otros le dicen Kopch, en fin, la pronunciación es lo del menos, lo importante es que nos entendamos respecto a qué nos referimos cuando hablamos. Entonces, este librito es muy importante para este tipo de temas y es un clásico, muy recomendado. Este otro de Jameson, las variaciones de Hegel, también es muy bueno y muy útil, sobre todo para que ustedes vean las perspectivas y las problemáticas que hay en torno a la lectura de la dialéctica del amo y el esclavo, porque no hay una lectura uniforme de este tema. Te vas a encontrar lecturas muy marxistas que tienen que ver incluso con cierta noción del trabajo para la conquista de la libertad por parte del esclavo, lo cual parece que no está presente de una manera muy textual en la fenomenología. En fin, como ven, es una constelación de discusiones interpretativas muy profundas. Entonces, para eso está esta recomendación, por si te gustas, bueno, y por si deseas seguirte adentrando en todo este tipo de discusiones. Última recomendación sería el libro de Chalet, de Historia de las Ideologías. Aquí básicamente se va a defender cómo la interpretación marxista de la dialéctica del amo y el esclavo es errada a grandes rasgos. Es importante que de pronto ustedes tengan en el radar este tipo de referencias, porque precisamente esto va a ser fundamental para los temas de marxismo contra el hegelianismo que vamos a tratar en próximas sesiones, ¿de acuerdo? Bien, pues ya, terminando de exponer la bibliografía, vamos a entrar de lleno con la materia de la presente sesión, que sería en concreto, pues, por un lado, explicar y detallar por qué precisamente de la lucha por el reconocimiento se da la relación de amo y esclavo. Y en este sentido muy concreto, pues, ¿qué implica o qué significa para el pensamiento hegeliano el que alguien sea un esclavo y el que alguien sea un amo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a recordar varios aspectos muy fundamentales, muy puntuales que explicamos detalladamente en la sesión anterior sobre la gran tragedia de la conciencia. Ustedes recordarán que la gran tragedia de la conciencia individual o de la conciencia subjetiva es descubrir que existen los otros, es decir, descubrir que hay otras conciencias con su propia verdad. Recuerden ustedes que a nivel de la dialéctica del espíritu subjetivo, es decir, a nivel de lo que está pasando en la conciencia individual subjetiva, se tiene la verdad como una certeza inmediata, es decir, que para el individuo, alguien como tú o alguien como yo, mi verdad será mi verdad y sin ningún otro tipo de consideración hacia ti o hacia mí, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, la conciencia inicia su trayecto o su camino, según Hegel, hacia la conciencia absoluta o el conocimiento absoluto, partiendo de una verdad
subjetiva o de una verdad que es inmediatamente mía y que en este sentido constituye todo mi mundo y es todo mi ser, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esta conciencia subjetiva, con su verdad pues subjetiva, entra en contacto con otras conciencias, empieza la lucha, según Hegel, por el reconocimiento. Recuerden ustedes que esta lucha por el reconocimiento implica dos cosas fundamentales. La primera es que tú aceptes mi verdad y que por el otro lado implica esta lucha que yo voy a erradicarte a ti, otra conciencia con otra verdad diferente de la mía. Sin embargo, se va a mantener, digamos, como en contradicción o como en conflicto mi presencia con otras conciencias porque te necesito vivo, existiendo, en virtud de que si tú no estás viviendo ni existiendo, no se puede dar el reconocimiento que yo requiero de ti sobre mi verdad como la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, por un lado, el entrar en contacto con otras conciencias, recuerden ustedes, esto lo expusimos de una forma más general en la sesión pasada, el entrar en contacto con las otras conciencias implica, por un lado, el querer exterminar a esas otras conciencias con su verdad subjetiva que es diferente a la mía y que en este sentido me recuerdan, y esto es muy importante para el tema de la dialéctica del amo y el esclavo. Entrar en conciencia, entrar en contacto con otras conciencias me recuerda primero que yo soy un ser finito, orientado o digamos lanzado hacia la muerte, de tal suerte que mi verdad subjetiva, que de pronto desde mi perspectiva de primera persona la considero como el todo, también es una verdad que se va a desvanecer en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, ¿no? Si quieren usar esa expresión. Entonces, entrar en contacto con otras conciencias pues siempre es trágico y es doloroso por este tipo de situaciones. Entonces, por un lado, quiero seguir manteniendo vivo al otro porque necesito que él reconozca mi verdad como su verdad para que precisamente mi verdad en términos subjetivos sea lo que yo pretendo que sea. Es decir, una verdad universal y absoluta de todo, ¿de acuerdo? Pero por otro lado también quiero que desaparezcas porque tienes otra verdad y eso implica que pues estás contrariando o estás en pocas palabras desafiando a mi mundo. Entonces, entrar en contacto con estas otras conciencias de nuevo implica todo este tipo de luchas por el reconocimiento. Bien, entonces, aclarado eso, ahora hay que entender exactamente en qué momento, según Hegel, o por qué esta lucha por el reconocimiento entre las conciencias deviene o termina solidificándose en la relación amo y esclavo. Y la razón aquí tiene que ver precisamente con el dominio de la conciencia. Es decir, cuando tú entras en contacto con otra conciencia, digamos, no sé, a veces puede haber una idea muy romantizada sobre la argumentación y la discusión pensando que pues la racionalidad lo puede resolver todo. Tristemente el mundo no se muestra así, o sea, parece que la historia nos muestra en realidad que el ser humano es un ser pasional y no racional. Pero bueno, dejando de lado todo ese tipo de consideraciones, aquí lo importante a entender es que la lucha por las conciencias va a terminar deveniendo o va a terminar degenerándose, como ustedes lo quieran ver, en una lucha de poder y de dominio sobre los otros, que bueno, pues esta lucha ya deja de ser racional o argumentativa y pasa a ser una transgresión sobre la libertad de los otros. ¿Por qué una transgresión sobre la libertad de los otros? Porque a nivel de la conciencia subjetiva, es decir, a nivel de lo que tú eres, quien sea que me esté escuchando en este momento, tú tienes, digamos, el poder, según lo que tú desees, de forjarte la verdad sobre las cosas que más quieras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú quieres pensar que la Tierra es plana, pues adelante. Es una verdad subjetiva que en este sentido estás elaborando o estás forjando a partir de tu propia capacidad de elección sobre, pues precisamente qué tipo de entidades o qué tipo de elementos que te rodean van a conformar tu universo de verdad, por así llamarle, ¿de acuerdo? Entonces, si tú decides ser tierraplanista desde el ámbito de la conciencia subjetiva, estás en plena libertad de hacerlo. Entonces, para que precisamente, vamos a ponerlo, ¿no? Yo, un geocentrista, quiera en última instancia que aceptes mi verdad de que la Tierra es redonda y este tipo de cosas, voy a tener que no nada más refutarte,
¿Por qué? Porque en el ámbito de la libertad subjetiva la refutación pues no funciona en este ámbito de la conciencia. Todavía no hemos llegado a algo objetivo donde se pueda compartir un esquema argumentativo en común, ¿de acuerdo? Estamos en el ámbito de la mera subjetividad. Y entonces para que yo te obligue, más bien para que tú termines reconociendo mi verdad, que el reconocimiento es lo que estoy buscando en ti, te voy a terminar obligando, cooptando tu libertad subjetiva de formarte tu propia verdad para que termines aceptando mi verdad. Y entonces aquí se dan todo tipo de instrumentos o de medios que no son necesariamente racionales. Pueden ser violencia física, puede ser en este orden de ideas violencia psicológica, este tipo de cosas, pero aquí lo importante a entender es que cuando la conciencia subjetiva choca con otra subjetividad, va a terminar decantándose este choque en una lucha intensa por el dominio, por la cooptación, por la renuncia de la libertad subjetiva del otro para que termine por dejar de formular sus propias verdades subjetivas y acepte mis verdades subjetivas, ¿de acuerdo? Y entonces, esta relación de amo y esclavo se va a dar en términos de no tanto cuál sea la verdad subjetiva más convincente, ni cuál sea la verdad subjetiva que se logre imponer con, digamos, los mejores medios de persuasión retórica o argumentativa, sino se va a dar la verdad subjetiva de la conciencia que, en pocas palabras, pueda condicionar mi vida. ¿En qué sentido? En el sentido en el que a lo mejor esta conciencia va a dominar, qué sé yo, los medios materiales de mi subsistencia. A lo mejor esta conciencia va a terminar por dominar, qué sé yo, mi vestido, mi sueldo, mi casa, mis relaciones con otras personas. Y entonces me voy a ver obligado a terminar por aceptar digamos, la verdad subjetiva de esta otra conciencia que domina todos estos medios de subsistencia personal para mí. Y ya cuando estoy aceptando esta otra verdad subjetiva, pues ya en este momento me volví el esclavo y esta otra conciencia que trata de imponerme su verdad se vuelve el amo, ¿de acuerdo? Entonces básicamente estas son las ideas generales de por qué a partir de la lucha por el reconocimiento entre las conciencias, tal lucha se termina cristalizando o termina deviniendo en la relación amo y esclavo, ¿de acuerdo? Cualquier duda, comentario que se tenga aquí, pues ya sabes que me lo puedes dejar aquí abajito en la caja de los comentarios, ¿verdad? Bueno, ahora, uno podría pensar en este orden de ideas que ya cuando una conciencia subjetiva logra mediante la captación de los medios de subsistencia o mediante precisamente la limitación de la libertad subjetiva de otra conciencia para formarse su propia verdad, uno pensaría que ya esta conciencia, que en este orden de ideas se convierte en el amo, ha triunfado por completo, ¿no? Pero aquí el problema, según la misma dialéctica del espíritu subjetivo del amo y el esclavo que nos describe Hegel, es que no es así. El amo en realidad no ha conseguido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este reconocimiento que está buscando el amo, o sea, al final del día el amo te está esclavizando y está cooptando tu libertad para formar tus propias verdades subjetivas, porque está buscando en última instancia el reconocimiento. No perdamos de vista eso. O sea, lo que está buscando es que el otro, primero que nada, te reconozca como una conciencia con una verdad, ¿de acuerdo? Bueno, y en este orden de ideas, el amo jamás consigue este reconocimiento porque precisamente te ha dominado bajo medios coercitivos, es decir, mediante, digamos, el estancamiento de los medios de subsistencia, su condicionamiento, etcétera. Entonces, piensen ustedes, ¿no? En el clásico jefe de la oficina que maltrata a sus empleados, ¿no? Este jefe de la oficina, dentro de la dialéctica amo y esclavo de Hegel, pues estaría buscando el reconocimiento de sus empleados, a lo mejor como esta conciencia súper genial, con una verdad igual de súper genial, que este tipo de reconocimientos se manifestarían en los clásicos elogios, en las clásicas muestras de cariño, en los clásicos signos de reconocimiento y de respeto hacia la autoridad del jefe, algo así como: jefazo, usted es el máximo, jefazo, sin usted yo estoy perdido, jefazo, sin usted el mundo no tiene sentido.
Eso es lo que estaría buscando el amo dentro de una oficina que maltrata a sus empleados, así como el dibujito que ven aquí abajo, más bien aquí al lado, pero no lo puede conseguir porque precisamente nada de este tipo de halagos o elogios o pretensiones de reconocimiento que supuestamente estarían dando los esclavos, que en este caso serían los godines o los empleados de la oficina, no son genuinos, no son auténticos, y el amo lo sabe. Y en este sentido, según Hegel, el amo vive en un estado perpetuo de desconcierto y de inseguridad. ¿Por qué? Porque él también ha renunciado hasta cierto punto a su capacidad de libertad y a su capacidad de generar por su propia conciencia subjetiva las verdades que él quiera. ¿Por qué ha renunciado a partir de esto? Porque ha elegido, digamos, vía, digamos, esta coactuación o este dominio de los medios de subsistencia, ha elegido gozar como de lo que los otros viven, ha elegido gozar de los beneficios que le reporta la relación de esclavitud, y para precisamente mantener esta relación de esclavitud tiene que mantener la verdad primera o la primera conciencia que el amo quiso imponer a sus esclavos intacta, como si fuera inamovible. Pero el problema, según lo que hemos visto en la sesión anterior, es que la certeza inmediata que se obtiene en la conciencia subjetiva tiende hacia la nada, o tiende hacia desvanecerse. ¿Por qué? Porque esta verdad que se consigue vía la conciencia subjetiva está luchando constantemente con el tiempo, es decir, está luchando con la cuestión del cambio. Ya saben ustedes, lo que hoy podría ser verdad para una conciencia subjetiva podría no serlo la próxima semana. Y en este orden de ideas, por eso la verdad que se obtiene desde la subjetividad está condicionada a cambiar. Pero el amo tiene que mantenerla estática, porque si la cambia, se desvanece la relación de dominio entre amo y esclavo. Entonces, piensen ustedes en el antiguo Egipto, o básicamente en los sistemas donde rige un derecho divino, por ejemplo. Los monarcas que mantienen esta relación de amo y esclavo tienen que mantener intacta la verdad de que ellos son elegidos de Dios, a pesar de que, pues no sé, por ejemplo, si eres un zar y tienes un hijo hemofílico, es decir, que se desangra así de la nada, tienes que aún mantener esa mentira de que tú eres un elegido por Dios, y en este sentido pues eres perfecto, a pesar de que en la contingencia del mundo cotidiano pues te salen cosas como tu hijo hemofílico que se desangra, y que pues eso es más que evidente que te evidencia como un ser imperfecto, como un ser humano. Sin embargo, tú, en este orden de ideas, siendo el amo, el zar, tienes que mantener esta verdad inamovible. Y aquí hay un sufrimiento para la conciencia subjetiva, el que trate de mantener la verdad subjetiva inamovible a pesar de que todo lo que está pasando a su alrededor cambie. Y entonces, es en este sentido en el que el amo, a cambio de la relación de dominio hacia el esclavo, ha renunciado a su propia libertad, ¿de acuerdo? Y a su vez también el esclavo ha renunciado a su propia libertad, evidentemente para subsistir, ¿de acuerdo? Es decir, eliges seguirle el avión al jefe, eliges seguirle el avión a tu asesor de tesis, al director de tu facultad, qué sé yo, al presidente de tu nación, etcétera. A lo mejor nada más para una cuestión de subsistencia, y se acabó. Pero precisamente, de nuevo, como el esclavo también es conciencia subjetiva y tiene una verdad que se va formando por definición misma del término de subjetividad conforme a lo que está aconteciéndole a él, esa verdad quiere cambiar, esa verdad quiere ser diferente. Y entonces también el esclavo está en plena agonía. Y en este orden de ideas, el amo pues nunca obtiene un reconocimiento genuino, por un lado porque sabe que en realidad estos empleados que lo elogian y demás, pues nada más lo están haciendo para que no los destruyan, ¿de acuerdo? Y a su vez el esclavo nunca obtiene un reconocimiento pleno y derecho, porque precisamente si el esclavo de pronto se reconoce como una plena conciencia con pensamientos, deseos propios, verdades propias, en este orden de ideas se puede sublevar al amo. Entonces, si se dan cuenta, en la relación de amo y esclavo, ninguno de los dos se está reconociendo como tal, como una plena conciencia. Pero
en estos elementos contradictorios que se dan y que ustedes ya pueden ir viendo en la relación dialéctica de amo y esclavo, es lo que precisamente va a motivar al espíritu subjetivo o a la conciencia subjetiva a transformarse o a moverse hacia el ámbito del espíritu objetivo. Y entonces esto está muy centralizado en el pensamiento hegeliano en términos de lo que pasa en la conciencia del esclavo en búsqueda de su ya perdida libertad, una libertad a la cual el esclavo renunció por, de nuevo, una seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, el esclavo para Hegel, a diferencia que para Marx, por ejemplo, el esclavo no está luchando para, digamos, reconquistar medios de producción. Esto sería Marx. En el caso de Hegel, el esclavo está reconquistando su libertad perdida, su sentimiento, su sensación y su idea de libertad, a la cual tuvo que renunciar para precisamente entrar en la relación de dominio respecto al amo y en este sentido subsistir. Entonces, la lucha por el esclavo en Hegel es una lucha para la conciencia y para el autoconocimiento o la autoconciencia de que siempre fuiste un ser libre, que no te puede determinar en este sentido ningún amo, ningún dios, ningún profeta sobre las verdades que tú quieras aceptar, ¿de acuerdo? Y en ese sentido sobre el mundo en el que quieres vivir. Y precisamente Hegel nos describe que para que el esclavo llegue a la plena conciencia de su libertad, va a tener que pasar el espíritu o la conciencia subjetiva o se va a tener que transformar a espíritu o conciencia objetiva, ¿de acuerdo? Es en la conciencia objetiva en donde está cada vez más cerca de recuperar su libertad. Y bueno, en este orden de ideas, la conciencia del esclavo que está luchando por su libertad, que esto es interesante, o sea, ¿por qué de pronto Hegel no estaría hablando de una lucha que tiene el amo para, digamos, recuperar él mismo su libertad? Porque como ustedes pueden darse cuenta, el amo al final del día tampoco es libre. Y aquí la razón inmediata es que al final del día el amo, la gran contradicción de los amos, es que ellos mismos tratan de mantenerse en su posición de amos contra los esclavos o contra los de abajo. Y en este sentido viven eternamente desconfiados de los de abajo, pero a la vez tiene en determinado punto el amo que confiar en ellos para mantener ese estatus. Entonces, digamos que la lucha interna, la dialéctica del amo, según Hegel, no es recuperar la libertad, sino seguir en su estatus, ¿de acuerdo? Mientras que el esclavo, él sí está luchando por su libertad porque precisamente aspira en determinado punto a subvertir al amo. Al final del día el esclavo aborrece a los amos. El esclavo no siente más que una profunda aversión hacia la subversión misma y hacia el subordinamiento al cual pues en última instancia el amo sometió al esclavo, y es por eso que está deseando reconquistar esta libertad a nivel de la autoconciencia. Y bueno, en pocas palabras, para Hegel este viaje del esclavo para reconquistar su libertad perdida o volver a recordar, si lo quieren ver así, de que él siempre fue libre, tiene que pasar por tres actitudes: la estoica, la escéptica y la cristiana. Aquí la ven en la pantalla. Vamos a explicar brevemente qué consiste cada uno de estos estadios o etapas de la conciencia del esclavo en torno a su lucha por reconquistar la idea de que siempre fueron libres, ¿de acuerdo? Entonces, la actitud estoica. Es interesante el término porque ya de entrada nos habla también directamente en muchos sentidos de nuestra cotidianidad. Ahorita van a ver por qué. Este término de actitud estoica también dentro de la fenomenología Hegel lo está usando para criticar precisamente al estoicismo. Entonces, vamos a ver en qué sentido también aquí hay una crítica al estoicismo. Según Hegel, el esclavo que tiene una actitud estoica va a ser aquel que, en pocas palabras, cree que la libertad solamente es algo que se define interiormente. Es decir, es algo que depende de el modo en que tú veas las cosas, es algo que depende del modo en que controlas tus sentimientos, del modo en que controlas tus pensamientos. Jamás va a depender dentro de la actitud estoica la libertad de algo exterior, ni de el modo en que, en este sentido, el amo limite mi capacidad de generar mis propias verdades. No, al final del día, dentro de la actitud estoica, según Hegel, aquí el esclavo cree que la libertad es algo que él mismo puede querer y puede desear, y que en ese sentido él puede ser libre plenamente solamente en sus pensamientos, ¿de acuerdo?
Entonces, el estoicismo, y esto no es extraño, Hegel fue uno de los primeros en señalarlos, desde el periodo del helenismo griego hasta los primeros siglos de la antigua Roma. Recuerden que en estos periodos empieza a predominar formas de gobiernos tiránicas, con Alejandro Magno, que desaparece las polis griegas. En el caso de la antigua Roma, pues ya con el establecimiento de los imperios y todo esto que ya seguramente saben por las películas de Hollywood. Bueno, en este orden de ideas, el estoicismo funciona como una renuncia para el individuo en términos de ya no querer cambiar el mundo de afuera, porque no se puede ya cambiar, y entonces el estoicismo sirve en este orden de ideas para convencer al individuo que él puede ser libre internamente, hacia adentro, nunca hacia afuera. Entonces, esta es la primera ilusión, dice Hegel, por la cual el esclavo tiene que afrontar y que tiene que superar. Es decir, ver que en realidad la libertad nunca es algo que tú definas, sino que es algo que se vive exteriormente. Es algo que está como digamos, o que tiene en última instancia consecuencias inmediatas en la realidad. De tal suerte que, por ejemplo, dentro de la actitud estoica, este tipo de cosas de, por ejemplo, si te apresaba Calígula, un estoico podría decir que siempre sería libre a pesar de ser esclavo de Calígula, porque pues Calígula no puede controlar mis sentimientos o mis pensamientos. Pero precisamente el esclavo que supera la actitud estoica se da cuenta que no, que la verdadera libertad es no consiste en no ser esclavo de Calígula, no en ser libre nada más en tus pensamientos o en tus sentimientos. Y en este orden de ideas, ya bajo nuestra cotidianidad, pues todo este tipo de pensamiento mágico, ingenuo y hasta ridículo, ¿no? Así como el de la frase que ven aquí de cree en ti, en tu magia, creen que te mereces lo mejor y el universo te lo dará. Noten, lo que hacen es echar la carga de plena y completa de la responsabilidad sobre tus desgracias solo a tu persona, cuando en realidad también depende mucho de las circunstancias externas. O sea, esto no quiere decir que tú no tienes plena responsabilidad de tu vida, claro que la tienes, pero con este tipo de pensamientos mágicos se hace creer al esclavo, y por eso entra dentro de la mentalidad de la actitud estoica, se hace creer al esclavo que es plenamente su culpa, cuando en realidad hay circunstancias externas que el esclavo podría cambiar, y es en virtud de ese cambio que dentro del pensamiento hegeliano el esclavo es el que escribe la historia, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces cuando el esclavo supera la actitud estoica, nos dice Hegel, llega a la actitud escéptica, a veces le denomina solipsista, es un poco aventurado hacer una sinonimia entre ambos términos, no me voy a meter tanto en eso porque me voy a desviar, pero bueno, tomándole la palabra a Hegel, según él, la actitud escéptica por la que ahora va a atravesar el esclavo es precisamente empezar a dudar de si la libertad existe o no. Es decir, que bueno, mira, dadas todas las determinaciones de afuera, incluso determinaciones biológicas, etcétera, el esclavo cuando se vuelve escéptico termina mediante sus dudas negando la libertad, y en ese sentido se queda estancado. Y precisamente ahora el gran reto que va a tener el esclavo es superar este estancamiento escéptico y precisamente llegar a una idea más trascendente de la libertad. ¿Por qué? Porque en el estadio escéptico para Hegel, la libertad de la cual que está dudando el esclavo, y en este sentido vía sus dudas está precisamente rechazando o negando la idea de la libertad misma, pues precisamente aquí su conciencia se va a empezar a deslizar hacia una idea de libertad que sobrepase al mismo ser humano, y es en este orden de ideas en la que se llega a lo que dice Hegel como la actitud cristiana, en donde solamente se ve a Dios como el fundamento de la libertad. Y bueno, por supuesto, como pueden ustedes darse cuenta, también estos tres estadios de las actitudes del esclavo para reconquistar su verdadera libertad tiene que ver con una crítica que hace Hegel a la filosofía de la historia. Este periodo de la actitud estoica pues correspondería a la filosofía antigua, este periodo de la actitud escéptica correspondería, por ejemplo, a los inicios de la filosofía de la modernidad con Descartes, o Descartes, como lo quieras ver o decir, y esto de la actitud cristiana corresponde más que nada a la lucha
lucha que todavía existe en los países angloparlantes del siglo de Hegel, entre católicos y protestantes. Entonces vamos a ver por qué. En este estadio de la actitud cristiana, en donde solamente se encuentra la libertad en Dios, ya la libertad no se está viendo como algo que plenamente dependa del ser humano y de lo que hace, sino que se trata de concebir a la libertad como algo más universal, que salga, digamos, a lo que tú o yo o el vecino en concreto estén haciendo, y a partir de eso que estén haciendo podamos definirlo como un acto libre. En este orden de ideas, Dios, al verse como un fundamento de la libertad, también hay que pensar en todo lo que hemos tratado y comentado respecto a el video del joven Hegel y sus influencias teológicas, etcétera. Aquí es cuando, según Hegel, el esclavo va a despertar por completo de cualquier tipo de ilusión de la libertad. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan lo que expusimos en la sesión sobre el joven Hegel y sus influencias teológicas, vimos cómo en realidad para Hegel la presencia de Dios es algo que no soluciona realmente nada. Y en este orden de ideas recurre a la figura de Abraham. Abraham es un personaje, según Hegel, que vive en realidad más atormentado gracias a que es consciente de la existencia de Dios que cuando no existe Dios para él. ¿Por qué? Porque pues, es un ser que lo está vigilando y que siempre lo está poniendo a prueba, etc. Y precisamente Abraham se siente perdido y desconectado por completo de los designios de Dios, por mostrarse constantemente como un misterio, incluso hasta como un capricho. Entonces esta libertad que solamente podría conceder algo trascendente, ya para la actitud cristiana, se da cuenta que es imposible de conseguir, porque el mismo Dios pues es un ser caprichoso, es un ser azaroso, que se enoja por cualquier cosa, a veces recompensa de la nada, como tal nos muestra el Dios judío-cristiano de Abraham, ¿de acuerdo? Entonces es en este momento en el que, dice Hegel, el espíritu o la conciencia subjetiva se da cuenta de que en realidad la libertad, esa que está buscando, no depende tampoco de un ser superior, sino que sigue dependiendo de él, y es en este punto en el que va a despertar por completo la conciencia subjetiva, ya cuando elimina también ese fundamento trascendente. Y entonces vean, ya en este punto hay un pleno despertar de la conciencia en torno a la idea de que ella es libre, porque ya se dio cuenta que la libertad no depende de mi actitud frente a la vida, algo así como muy estoico. Tampoco depende de si pues en realidad es algo meramente humano, o si es algo que se pueda dudar muy al modo o al estilo de los escépticos, y tampoco depende de una divinidad. Entonces en este sentido ya se va a buscar un fundamento objetivo de la libertad, en términos no de mi propia volición ni de una volición divina, sino en términos de las circunstancias que están pasando en la vida y en lo que me está rodeando, ¿de acuerdo? Entonces, la búsqueda del espíritu subjetivo ahora se va a volver búsqueda de espíritu objetivo, en términos o en el sentido de que va a tratar de darle un nuevo fundamento a la realidad que no dependa de estas dos cosas, y a partir de esta búsqueda se constituye el conocimiento objetivo. El esclavo ha salido de su estadio subjetivo. Y bueno, ya, esa sería otra aventura del espíritu, a ver qué pasa una vez que consigue la plena conciencia de la necesidad de una objetividad en la idea de la libertad, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con las travesuras ahora del espíritu objetivo, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, hasta aquí lo vamos a dejar. La próxima semana nos vamos a adentrar al espíritu objetivo en Hegel. Y bueno, les recuerdo que me den like para apoyar al canal y hacerlo crecer, y que también me puedes dejar todas tus dudas, críticas y demás que tengas aquí abajito en la caja de los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.